Cuarta lección de Antropología Teológica. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos todos, queridos hermanos, a nuestra lección número 4 de Antropología Teológica. Hemos concluido la primera parte, la introducción y la primera parte de la antropología teológica, donde analizábamos un poco los conceptos de la antropología, el hombre creado a imagen de Dios, el hombre llamado a ser hijo de Dios en Cristo, la unidad del hombre en la dualidad de su cuerpo y de su alma, y finalmente el hombre como ser personal abierto a la trascendencia. Entramos entonces a reflexionar en una segunda parte o los temas de la antropología teológica, temas específicos. Por ejemplo, son 4: el pecado original, la justificación en la teología cristiana, la inhabitación de Dios en el alma del hombre o la gracia santificante, y por último la dimensión sobrenatural del ser humano. Bien, entremos entonces en un primer tema de la segunda parte de estos temas antropológicos: el pecado original. La doctrina cristiana católica con respecto al pecado original ya quedó fija, puesta, ¿verdad?, esta doctrina en el Concilio de Cartago, y también se terminó de precisar posteriormente en el Concilio de Orange y en el Concilio de Trento del año 1536. Los detalles de su forma actual, de esta doctrina actual del pecado original, se encuentran ya en los escritos de San Agustín de Hipona, allá por la Edad Media, a través del cual, a través de San Agustín, el concepto de la corrupción fundamental de la naturaleza humana ya sentó base, sentó pie en la Iglesia. Ahora bien, los escasos fragmentos de doctrina sobre el pecado original contenido en los escritos de los apóstoles, o sea, en la Sagrada Escritura, especialmente de San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 5, no efectúan mayores precisiones sobre el texto que ya tenemos del libro del Génesis, ¿verdad? Entonces, la mayor doctrina está tomada del libro del Génesis, con algunas incidencias de San Pablo a los Romanos. Por su parte, también tenemos que estar claro que la teología escolástica ya para la Edad Media, quiere decir esto, con el uso de la teología y la filosofía, se empieza a distinguir entre el pecado original originante, que es el acto concreto de desobediencia que cometió Adán y Eva, y diferenciar con el pecado original originado, ¿verdad? Que el pecado original originante es el pecado cometido por Adán, y el pecado original originado es la consecuencia del mismo pecado que provoca sobre la constitución de la especie humana, o sea, de la misma naturaleza humana, ¿verdad? En virtud entonces del pecado original originado, no solo perderíamos nosotros con el pecado original originado, que es la consecuencia del pecado, perdemos los dones preternaturales que teníamos antes del pecado original, como por ejemplo la inmortalidad, la exención del sufrimiento, ¿verdad? Sino que también se pierden las capacidades del espíritu humano. El espíritu humano queda debilitado, tanto en las cuestiones morales como en las capacidades intelectuales. Carecería en su vigor natural todas estas capacidades morales e intelectuales, porque se ha sometido por el pecado original a la voluntad, se ha sometido a las pasiones, y también el intelecto
humano se ha sometido, se ha sometido, podríamos decirlo, al error. Hemos sido presas entonces de fácilmente caer en el error en la parte intelectual. Y en la parte de la voluntad, pues en los actos morales hemos caído, ¿verdad? En debilidad. Entonces, de acuerdo a la doctrina fijada en el Concilio de Trento, en el año 1500, entonces la condición de naturaleza caída o natura lapsa, de latín, se transmite, esa naturaleza caída se transmite a cada uno de los nacidos después de la expulsión de Adán y Eva del paraíso terrenal, después de la expulsión del Edén. Por su parte, en los concilios se estableció el pecado original como la razón del bautismo católico. El bautismo católico, entonces, para borrar el pecado original, ya que ¿verdad? El bautismo liberaría al bautizado de las culpas del género humano. Ya somos liberados de acuerdo con una interpretación que se hace en la teología de la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 21, que contrapone el pecado de Adán y Eva con la pasión de Jesucristo. Por eso la Iglesia Católica y otras iglesias que practican el culto mariano a la Virgen excluyen, sin embargo, pues las consecuencias del pecado original a la Santísima Virgen María, en virtud de una gracia especial de Dios para que Jesucristo no tuviera el pecado original. Y no tanto porque no tuviera el pecado original, sino que su dignidad de Hijo de Dios requería que fuera hecho él, junto con su madre, la Santísima Virgen María, como nuevas criaturas, ¿verdad? La nueva creación que hace Dios, una nueva criatura, así lo dice el Concilio Vaticano II. Porque no solamente para evitarle a Jesús que naciera en pecado original, sino que la disposición divina en la omnipotencia, la santidad y la pureza de Cristo exigía pues que Él fuera una nueva criatura junto con su madre, ¿verdad? La Santísima Virgen María. Bien. El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por el Papa San Juan Pablo II en el año 1992, presenta el Catecismo la doctrina del pecado original como el adverso de la redención, o sea, lo contrario de la redención. Lo dice en el numeral 389. También el Catecismo recuerda que aunque el relato está hecho de imágenes o se encuentre redactado usando figuras literarias, se trata pues de un acontecimiento real de los inicios de la historia humana y que marca esos inicios de la historia humana. Venimos marcados, ¿verdad? Y debilitados por el pecado original, que solamente el bautismo es el que lo borra. Por lo tanto, sigue diciendo el Catecismo, entre los números 396 y el 409, son varios numerales, se analizan los diversos elementos relacionados con este pecado original y dice que la prueba que implicaba el no poder comer del árbol del conocimiento del bien y del mal allá en el paraíso terrenal como una muestra del límite de la libertad humana a la que había puesto Dios límites, tiene por el hecho de ser una criatura el pecado presentado como un acto de desconfianza primeramente y como un acto de desobediencia en segundo término. Por eso entonces las consecuencias del pecado original son, por lo tanto, la pérdida de la santidad original, los dones preternaturales ya mencionados anteriormente, se destruye la armonía del mundo
y se destruye la armonía del interior del hombre. Y por ese mismo pecado entra la muerte en la historia humana. Por lo tanto, la universalidad del castigo a partir del pecado original se sostiene siempre con textos tomados de San Pablo. Y por ejemplo, aquí hay una cita de la Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 18, que dice que como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la obra de Cristo, procura a todos los hombres una justificación que da la vida, o sea, devuelve la vida, el bautismo. La acción de justificación de Cristo por su muerte y su resurrección. Porque por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, pero con la virtud de la pasión, muerte y resurrección de Cristo nos vino la gracia, ¿verdad? Lo refiere el catecismo. Por otro lado, también en el numeral 404 de este catecismo se dice que el pecado de Adán es el pecado de todos los hombres que vienen después de él, ya que según una expresión de Santo Tomás de Aquino, la humanidad es en Adán como el cuerpo de un único hombre. Ahora bien, el catecismo afirma que la transmisión de ese pecado es un misterio y que por lo tanto la expresión pecado se usa de manera análoga, puesto que no se trata de una falta cometida, sino de un pecado contraído. O sea, nosotros no cometimos el pecado original, sino que lo asumimos por solidaridad de la naturaleza humana, que es una sola y una misma naturaleza la que tenemos todos. Aunque hayamos dicho en el capítulo anterior que el hombre es un ser personal, pero sin embargo la naturaleza humana nos hace a todos herederos, digámoslo así, de las consecuencias pues, de ese pecado originante y el pecado original originado. Hay unas condenaciones heréticas contra este concepto católico del pecado original. Por ejemplo, el pelagianismo. El pelagianismo que rechaza la condición de caída de la naturaleza humana como una corrupción maniquea de la doctrina cristiana, este pelagianismo fue declarado herético en el Concilio de Cartago. El primer partidario de esta doctrina del que se tiene noticia fue Teodoro de Mopsuestia. Aunque su influencia fue mayor en la Iglesia occidental a través de Pelagio y Celestino, que son dos herejías de ese mismo tiempo, y que según los pelagianos, la introducción del pecado de Adán se limita a proporcionar un mal ejemplo a sus descendientes, pero no hiere sus facultades, dice pues la herejía pelagiana. Esto significa entonces que según Pelagio, el pecado no transmitía las consecuencias del pecado, solamente era un mal ejemplo que nos dio Adán a toda su descendencia. Pero sin embargo, la doctrina católica dice que sí, se transmite por naturaleza a toda la descendencia de Adán, que somos todos los hombres. Otra herejía es el socinianismo. Es una rama protestante escindida del cristianismo, o sea que ha descendido del cristianismo, una rama protestante del catolicismo tras la reforma de Martín Lutero, y esta herejía negaba, entre otros rasgos,
de la doctrina católica negaba la realidad de la natura lapsa, o sea, de la naturaleza herida o naturaleza debilitada que nos ha causado como consecuencia el pecado original de Adán y Eva. Por su parte, numerosas iglesias protestantes de la actualidad descartan el concepto de la caída de la naturaleza humana, aunque mantienen un poco la creencia en el pecado de desobediencia de Adán. Entonces, esto significa que todos los protestantes rechazan que la naturaleza humana haya quedado debilitada por el pecado original. Recordemos que es doctrina de la Sagrada Escritura porque ya lo refiere el libro del Génesis y también San Pablo en sus cartas a los romanos. Sin embargo, pues los protestantes, por eso es que no quieren confesarse y no creen en la iglesia, porque ellos rechazan que la naturaleza humana esté herida. Entonces ellos se creen salvos, ¿verdad? Se creen salvados solo con expresar que aceptan a Jesucristo en su corazón. Y eso es falso, pues porque el bautismo es la única puerta por medio de la cual se puede restituir esa debilidad que tiene la naturaleza humana, porque de lo contrario el hombre va a ser incapaz de salir de esa naturaleza herida y siempre estará redundando en los pecados, porque como no lo confiesan tampoco, entonces siguen machacando pues sus propios pecados y no se liberan nunca. Por su parte, el texto del libro del Génesis puede relacionarse directamente con el libro de Enoc. Este libro de Enoc es un libro apócrifo, o sea que no es inspirado por Dios, y es etiquetado de pseudoepigráfico, en el que se unifica la historia del pecado original y la caída de Lucifer y de sus seguidores. Yo creo que de alguna manera siento que tiene un poco de razón esto, porque el pecado original lo ocasionó Lucifer, el demonio, ¿verdad? Entonces, en este libro de Enoc, libro apócrifo, pues unifican la historia del pecado original con la caída de el demonio y sus seguidores. Y la trama está bastante más elaborada en este libro, pero también se señala directamente a la mujer como principal responsable, ¿verdad? Y la Iglesia Católica dice que el hombre y la mujer en las mismas condiciones son responsables, no solo la mujer, como dice el libro de Enoc, y esto pues también reafirma un error, ¿verdad?, de estos que aceptan ese libro apócrifo. A pesar de ser apócrifo, entonces, este libro está incluido en la Biblia de la iglesia etíope. Acuérdense que la iglesia ortodoxa son las iglesias orientales, entonces una de las iglesias ortodoxas es la iglesia etíope, católica etíope, y ellos incluyen este libro de Enoc en su Biblia, que la Iglesia Católica lo rechaza por no ser inspirado por Dios. ¿Y por qué dice la Iglesia que no es inspirado por Dios? Porque contiene muchos errores doctrinales. Entonces ahí está el problema serio de los libros apócrifos. Tienen algunas cosas de verdad, pero la mayoría de sus afirmaciones son falsas, ¿verdad? Son herejías, porque no son la verdad revelada por Dios. Bien, seguimos en esta segunda parte de la antropología teológica con el siguiente tema: la justificación en la teología cristiana. ¿Qué quiere decir la justificación? Veamos qué dice de la justificación la Sagrada Escritura. En hebreo se emplea la palabra sedek o sedagá, que derivan del verbo que significa ser justo o declarar que tal persona es justa,
o incluso a ser justo en relación con el pecado, dice el profeta Isaías en el capítulo 53, ¿verdad? Isaías 53, 11. Aunque la mayor parte de las veces en que aparece la justicia con sentido judicial más que espiritual, la Sagrada Escritura así lo refiere, más en sentido judicial que en espiritual. Por su parte, en los escritos de este mismo libro del profeta Isaías, se habla también de la salvación ofrecida por Dios al pueblo de Israel de manera gratuita, implicando con ello la justificación de sus pecados, pero también como premio a la fe. Entonces hay dos elementos que tenemos que tener presentes cuando hablemos de la justificación, porque la justificación fue un tema de discusión muy fuerte en el ecumenismo que promueve la Iglesia Católica, pero más sin embargo hubo una declaración interesantísima que valdría la pena que la leyéramos, donde la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante llegan a un acuerdo en la justificación. Pero en primer lugar, para la doctrina cristiana, para la teología cristiana, tenemos que sacar dos elementos de la Sagrada Escritura. En primer lugar, que la Sagrada Escritura habla de la justificación en sentido judicial más que espiritual. Pero en el profeta Isaías, la Sagrada Escritura habla de una salvación ofrecida por Dios al pueblo de Israel de manera gratuita, implicando esto la justificación de los pecados. ¿Qué quiere decir la justificación de los pecados? Como vimos en el párrafo anterior, que habla de que el concepto de justicia es declarar justo o ser justo o hacer justo en relación con el pecado a una persona. ¿Qué significa esto? Que haber cometido pecado es una acción en contra de la justicia de Dios. Sin embargo, ratificando lo que dice el profeta Isaías, yo confieso mi culpa, y Dios en respuesta no me dice, como la ley civil, ok, por tu culpa vas a ir a pagar 20 años de cárcel. No es así con la parte espiritual, como refiere aquí este texto, que habla de algunos aspectos de la Biblia, de que es en un sentido judicial la justicia. Hacer justicia, justificación, es pagar el precio del pecado, ¿verdad? Pero, sin embargo, en la parte espiritual, según el profeta Isaías, Dios, cuando yo presento mi culpa y mi pecado, Él me perdona. Por eso habla el profeta Isaías que Dios ofrece la salvación al pueblo de Israel de manera gratuita. Cuando el pueblo reconoce su culpa, Dios lo perdona y lo hace justo. Hacerlo justo quiere decir que le limpie el pecado, ¿verdad? Le borre el pecado. Y a la vez de borrar el pecado por la humildad de la confesión de sus culpas, también por ser la fe del pueblo de Israel una cosa agradabilísima para Dios, entonces Él da la justificación también por la fe. Acuérdense que a Abraham, perdonen la cancaneadera, Abraham fue justificado por su fe, dice el libro de los Hebreos. Quiere decir que la fe de Abraham le valió para él, para que fuera restituido justo. Tenemos que tener claro la palabra justicia, justificación en la teología cristiana. Por su parte, en las cartas de San Pablo se usa la expresión dikaiosis, del griego dikaiosis, ¿verdad? San Pablo usa esta expresión, dikaiosis, que significa absolución. ¿Verdad? La palabra absolución significa perdón de los pecados, ¿verdad? Por ejemplo, lo refiere San Pablo a los Romanos, el capítulo 4 y el capítulo 5. Y
Dikaioma. Dikaioma, otra frase que usa San Pablo en los Romanos capítulo 5 también, del griego dikaioma, que significa derecho, ¿verdad? Y derecho en la parte judicial, derecho significa algo que tenés derecho, que te lo ha ganado, pero en la parte espiritual significa que Dios por tu humildad te da el derecho a que Él te borre los pecados y te haga justo. Eso significa la palabra justificación. Hacer justo o declarar justa a una persona una vez que esa persona ha confesado, ¿verdad? Humildemente sus pecados. Pero esto, dice la carta de San Pablo a los Romanos, el sentido dado en este texto de hacer justo es por un don gratuito de Dios. Es un regalo de Dios, porque la justicia no la merecemos ninguno, porque todos somos pecadores, todos somos desobedientes y todos merecemos el castigo. Sin embargo, Dios nos perdona. Ahora bien, la teología cristiana no se dedicó directamente al tema de la justificación, sino a través de las disputas que se relacionaban con la gracia divina. Y solo a partir de esa controversia que se presentó en la reforma, en la mal llamada reforma protestante, la Iglesia le dedica su atención en este sentido, pues a la gracia divina y a la justificación. Veamos qué dice la Iglesia de la Reforma. Durante el periodo de la Reforma, decía Lutero, solo la fe, sola fide en latín, solo la fe salva, ¿verdad? Pero no es cierto, es una aseveración herética, porque no solo la fe sola es muerta, dice San Pablo. Entonces, durante el periodo de la Reforma, los teólogos así llamados protestantes criticaban la teoría tradicional católica sobre la justificación, porque decían que el hombre ya justificado no dependería ni necesitaría del Cristo vivo para salvarse. Martín Lutero llegó a decir que el tema de la justificación era el punto que hace que la Iglesia se mantenga de pie o caiga, ¿verdad? Y es la razón por la que Martín Lutero arremetió contra la Iglesia y contra las indulgencias todas sus mal llamadas reformas, ya que sería una forma de pelagianismo. Decía él que el hombre se creería justificado por sus obras, decía Martín Lutero. Que Martín Lutero refería que el hombre se justificaba por sus obras. Entonces, si yo hago algo bueno, decía Martín Lutero, el Señor me tiene que pagar. Y él lo rechazaba porque él hablaba que la justificación era gratuita por Dios y que solo la fe te valía, porque San Pablo así lo refiere, ¿verdad? San Pablo dice que a Abraham su fe le fue válida para su justificación, pero también San Pablo hablará más adelante, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras, ¿verdad? Entonces, la única forma que el hombre tiene de alcanzar la justificación, según Martín Lutero, es la fe solita, que es confianza en que Dios con su misericordia perdona al pecador. Y así el perdón recibido no anula la falta, sino que Dios decide no hacer caso a la falta, obviándola, haciéndose el loco, ¿verdad? Ya que según afirma Lutero, la concupiscencia, que es parte de la naturaleza corrupta del hombre, se identifica con el pecado original. Entonces, de ahí que pueda afirmar que el hombre justificado a la vez es justo y pecador. Y la fe ha de efectuarse por obras, dice la Iglesia. La fe se tiene que efectuar por las obras.
No solo la fe basta. Dice Martín Lutero, una gran falsedad, que Dios no quita el pecado, sino que se hace loco, ¿verdad? Lo tapa. Es como que el bautismo no sirva para nada, según Martín Lutero, y que el bautismo es solamente como ponerle una vestidura blanca a la persona que por dentro está podrida. Y eso no es cierto, pues, porque la gracia santificante que nos da el sacramento del bautismo y todos los demás sacramentos nos dicen que la luz y la tiniebla no pueden morar juntas. Dios y el diablo no pueden vivir juntos. La luz y la tiniebla no pueden vivir juntos. Entonces, cuando por el bautismo recibimos nosotros la gracia santificante, entra dentro de nuestra alma el Espíritu Santo de Dios, y eso expulsa las tinieblas del pecado de nuestro ser, de nuestra persona, cuerpo y alma. El pecado desaparece como por milagro. Así tenemos que entender nosotros la acción del Espíritu Santo en nosotros por el bautismo. Y por el bautismo, por lo tanto, somos justificados. No como dice Lutero entonces, que por dentro estamos podridos porque somos concupiscencia, somos pecado original, que eso no lo puede quitar Dios, y eso es falso. Dios lo quita. Y aquí viene pues la respuesta de la Iglesia a esta herejía de Martín Lutero en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento afrontó el tema de la justificación en la sección número 5 del concilio y dio lugar a un decreto aprobado el 13 de enero de 1547. Este texto, que es considerado el más importante del Concilio de Trento de los años 1500. Las discusiones se prolongaron por 7 meses, ya que se trataba del tema más conflictivo en las discusiones con los luteranos, los seguidores de Martín Lutero. Entonces, el decreto sobre la justificación del Concilio de Trento consta de 33 cánones y, novedad, un cuerpo doctrinal de 16 capítulos. Miren ustedes qué hermoso el Concilio de Trento. Según Han Kung, un teólogo, este tratamiento del tema elevó la justificación a tratado sólido dentro de la teología sistemática católica, al igual que lo hacen los protestantes. Los protestantes también profundizaron en el tema de la justificación. Inicia recordando el Concilio de Trento la situación en la que se encontraban los hombres tras el pecado original, y subrayando el hecho de que aún la naturaleza humana había sido dañada y se mantenía el libre albedrío, ¿verdad? La libertad del hombre se mantenía aunque la naturaleza humana había sido dañada por el pecado original. Luego, Trento considera la redención obrada por Jesucristo y recuerda que no todos los hombres sin distinción se salvan o han sido justificados. No todos, sino solo aquellos que renacen en Él por el bautismo o por el deseo del bautismo. Acuérdense que existe el bautismo de agua, el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. Entonces, dice la Iglesia que el hombre se salve y es justificado solamente los que renacen del agua del bautismo. Sin embargo, Trento recuerda que es necesaria tanto la acción divina de la gracia, que realiza la justificación del pecado original y de los pecados personales, como la libertad, es importante la libertad y las obras que disponen al alma para recibir la justificación. Entonces hay que poner parte del ser humano para poder ser justificado. Por lo tanto, la justificación implica
ese aspecto negativo del perdón de los pecados, pero también la elevación, santificación y renovación del hombre. Ahora que sobre las causas de la justificación afirma Trento que la gloria de Dios y de Jesucristo, así como la vida eterna, son su causa final. La justificación tiene como causa final entonces la gloria de Dios, la gloria de Cristo y la vida eterna. La causa eficiente es Dios, Dios mismo, porque Él es todopoderoso. Él da la justificación. Y la causa meritoria es Cristo. Aquí está la palabra clave, el mérito. Nosotros, si queremos asemejarnos a Cristo, tenemos que ganar también mérito ante Dios. Aunque Dios lo da gratuito, pero nosotros tenemos que ganar mérito, porque la causa de la justificación es la virtud del sacrificio de Jesucristo, el mérito de Jesucristo, que es Dios también. Por eso la causa instrumental para los hombres es el bautismo, ¿verdad? Es el bautismo porque es lo que te causa, es el instrumento que utiliza Dios a través de los méritos de Cristo para que Dios causa eficiente obre en nosotros la justificación y la salvación. Y la causa formal es la santificación divina, la santidad divina. Esa es la causa. La causa de la justificación es la santidad de Dios. Dios que quiere que todos seamos santos como Él. Dios eficientemente único que es el que da la justificación por los méritos de Cristo. Nosotros tenemos que ganar también méritos para que sea glorificado Dios, sea glorificado Jesucristo y la vida eterna también la consigamos con la justificación. A continuación, este decreto del Concilio de Trento confirma, citando los textos de la Sagrada Escritura, que no basta la fe sola para la justificación, ya que se trata de actuar las tres virtudes teologales que recibimos por el bautismo: la fe, la esperanza y la caridad, y vivir los mandamientos. Los mandamientos son entonces acciones que debemos realizar para poder ganarnos la justificación. Recuerden el imperativo moral de Jesucristo, ¿verdad? Ustedes serán mis amigos si cumplen lo que yo les he mandado. Entonces es importante lo que afirma el Concilio de Trento, ¿verdad? Citando la Sagrada Escritura. La fe sola no basta para la justificación, ya que se trata de actuar la actuación del ser humano a través de las virtudes teologales y vivir los mandamientos, cumplir la ley de Dios. Por eso, la fe, en primer lugar, es principio, es inicio, es fundamento y es raíz de la salvación. Y esta fe viene gratuitamente, pues se trata de un don de Dios. Dios nos regala la fe en las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Y con la tradición de los escritos de los santos padres de la Iglesia, el decreto reafirma que es posible al hombre justificado por medio de la gracia vivir los mandamientos, o sea, hacer obras. No solo la fe, sino las obras, el cumplimiento de los mandamientos. La definición de la justificación del Concilio de Trento en ese decreto es la siguiente. Dice el Concilio de Trento en el Denzinger número 1524. Dice: el paso del estado en que el hombre nace hijo del primer Adán al estado de gracia y de adopción de hijo de Dios por el segundo Adán es Jesucristo, Salvador nuestro, ¿verdad? Entonces es un poco la definición de la justificación, que nosotros pasamos de la condición de hijos de Adán a ser hijos de la gracia, hijos de Dios, ¿verdad? Por adopción, por los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.